Hola, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio de Comunique Channel como todos los miércoles. Y bueno, tenemos invitado especial el día de hoy. Tenemos al diputado local del Partido de Acción Nacional, Álvaro Cetina. Álvaro, buenas noches. Yasmín, buenas noches. Raúl, buenas noches y buenas noches al auditorio. Y a Raúl Sur, como siempre, te saludo. Compañero, buenas noches. Buenas noches. Bien, y pues vamos a empezar con lo que es la información importante. Como diputado en esta legislatura que sienta un precedente, diputado, porque pues, es una legislatura de mayoría de color morena, por primera ocasión, y el PAN pues queda como segunda oposición con 12 diputados que, por cierto, pelearon allá Sí. hasta lo último. ¿Cuál es el proyecto, cuál es la estimación que tiene el PAN y la bancada del PAN en esta legislatura y lo que piensa hacer de cara a lo que Yucatán necesita en su marco legal? Correcto. Primero, pues sí especificar que es una legislatura que por primera vez se compone de 35 diputadas y diputados. Hay que recordar que por el crecimiento poblacional que tuvo Yucatán también se tuvo que hacer una reforma electoral, se crearon nuevos distritos y pasamos de tener 25 diputadas y diputados a 35, ¿no? Entonces eso ya le da un sabor distinto a las legislaturas, ¿no? Y con respecto al PAN, como bien decías, Yasmín, pues somos 12 diputadas y diputados sumamente profesionales, sumamente capaces. Yo estoy muy contento con la bancada que hoy tenemos, donde tenemos exsecretarios de Estado, como está el caso de Roger Torres, como está el caso de Zaida Rodríguez, como está el caso de Marité Boehm, que fueron parte del gabinete del gobernador Mauricio Vila. También tenemos exalcaldes, como es Melba, de exalcaldesa de Yaxcabá, como es Rafa Montalvo, exalcalde de Ticul. Tenemos, pues, en mi caso tuve la oportunidad de ser regidor del Ayuntamiento de Mérida, coordinador de los regidores del PAN. También tenemos exdiputados que repiten, como en el caso de Melba, como Manuelita, como Rafa Montalvo. También funcionarios que tuvieron un papel importante en el anterior gobierno, como David Valdés, ¿okay? Que él fue el director general de todo el tema. ¿A qué voy con esto? Que sabemos, pues, desde luego ser gobierno, porque el gobernador Mauricio Vila pues dejó un estado andando que ahorita pues hacemos votos para que este gobierno que está iniciando pues siga con el camino de la generación de empleos, de generar polos de desarrollo, no solo en Mérida, sino en varios municipios del interior del estado, de seguir reduciendo la pobreza, sobre todo por temas de ingresos, de apostarle a la salud. Pero también sabemos hacer oposición, eso está clarísimo, ¿no? Y hemos sido. Y muchos de los que están ahorita han sido oposición. Y a través de la oposición, pues el PAN ha logrado grandes transformaciones pues, para el país, incluso la democracia que hoy conocemos fue gracias también a la oposición fuerte que tuvo el PAN como partido en todo México, ¿no? Y algo que sí hemos dejado muy claro es que pues aquí pues, sabemos dialogar, sabremos conversar, porque no creemos que la oposición sistemáticamente se tenga que oponer a todo, porque eso no lo aguanta ningún sistema democrático, ¿no? Sin embargo, ¿cómo ves el panorama con... Morena tiene fama en lo que es en los últimos años de ser un poco radical, ¿no? En posturas radicales. ¿Tú cómo ves la llegada de Wilmer Monforte como líder del Congreso del Estado y lo que te han mostrado ya llevan un mes? Llevamos un mesecito. ¿Qué es lo que ha visto la bancada mayoritaria del PAN? Para empezar, la ganancia es que ellos ya no tienen mayoría absoluta, ¿no? Ya no tienen mayoría absoluta porque ellos son, si no me fallan los números, son 17 diputados de Morena, más uno del PT, más uno del Verde. Y la mayoría calificada en este Congreso de 35 diputados se alcanza cuando tú tienes 24 votos, ¿no? Entonces, de entrada no tienen la mayoría. La verdad es que el coordinador de los diputados de Morena, el diputado Wilber, pues hace una persona de trato amable, abierto al diálogo, y yo espero y hago votos porque siga siendo así la legislatura, donde tuvimos pues un encontrón pues con el tema de la reforma judicial, ¿okay? Que pues se aprobó en fast track aquí en Yucatán, pero más bien era nosotros como partido, y ustedes lo pudieron ver en ese día, pues lo que estábamos pidiendo era la suspensión de la sesión porque no habían condiciones para
para sesionar, ¿no? Pero tal parece que tenían prisa para cumplirle ahora sí que el capricho a alguien que se lo solicitaba desde el centro del país. Lo mismo ocurrió con el tema de la Guardia Nacional, que fue también muy rápida. Demasiado rápida, porque prácticamente 9 minutos antes de entrar a la sesión nos cambiaron el orden del día para que le diéramos trámite al proyecto de reforma del tema de la Guardia Nacional. Ese mismo día quisieron que sesione la Comisión de Puntos Constitucionales y que ese mismo día volviésemos a sesionar de manera extraordinaria, ¿no? Son estas formas las cuales pues, nosotros vemos que no enriquece el debate. Al final tiene que haber un diálogo franco, abierto, transparente, directo. Tenemos que entender que una democracia también se trata de puntos de vista diversos y que en la pluralidad está la riqueza, pero mínimo que pues escuchen a los que en esta ocasión somos oposición, como cuando nosotros, cuando fuimos mayoría, también ellos tenían pues el derecho a dialogar. Hay temas que se van a prestar para la discusión, para que se enriquezcan, digamos, las propuestas. Y supongo que habrán temas donde van a pintar su raya aquellos y van a tratar de sacarlo o sea, tú como pues estos, ¿qué temas habrá terreno para platicarlo y sacar un buen acuerdo? Y habrá temas que a lo mejor... Pues hay temas en los que todos naturalmente tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Cuando hablamos del tema de la niñez, cuando hablamos del tema de la salud, cuando hablamos del tema de las mujeres, del arte, la cultura, lo que comentábamos fuera de la entrevista, ¿no? Que allá pues es muy raro que alguien esté en desacuerdo. Y ya cuando hablamos temas, por ejemplo, del tema de la movilidad, que fue muy tocado en campaña, incluso pues hubo candidatos de Morena que dijeron que el vaivén era una porquería y que no servía para nada. Pues la verdad es que la gente está muy contenta con este sistema de modelo. El tema del vaivén, mientras se discutía abajo, se discutía, digamos, desde el partido, como se cuestionaba. Por otro lado, de arriba, digamos, de parte de la presidencia, tenía el pleno apoyo. ¿Cómo se entiende esto? Pues eso, son las cuestiones que ellos tendrán que rebotar ahora sí que en sus respectivos cuartos de guerra. Que eso se estaba dando, Pero para nosotros, por ejemplo, cuando a mí me preguntaban, oye, ¿y el PAN tiene los votos suficientes para proteger los titulares, por ejemplo, al de movilidad? Pues la verdad es que al titular, o más bien su proyecto fuerte, que es el vaivén, pues lo defiende la gente, o sea, ni siquiera lo tienen que defender. El proyecto mismo, ¿no? El proyecto de movilidad que hace 2 décadas nadie se atrevía a meterse con el transporte público, a modernizarlo, a replantear las rutas, a cambiar el modelo de pago, pues es algo que hoy naturalmente somos resistentes al cambio, pero ya pasado el tiempo, pues estás viendo que el vaivén hoy llega a puntos en comisarías de la ciudad de Mérida, donde antes el camión solo llegaba una vez al día. Y su calidad es superior. No, y ahorita sirvieron incluso para el traslado con los albergues, con esto del huracán Milton, que tuvimos el riesgo latente, por cierto, esta misma semana. Pero, diputado, los temas neurálgicos que la bancada del PAN tendrá que abordar en el Congreso del Estado. ¿Cuáles son los más urgentes? Porque en la anterior legislatura de mayoría panista se privilegió mucho el marco legal, modernizar el marco legal. Esto no se puede parar, ¿no? ¿Cuál sería la postura de ustedes? Pues, por ejemplo, ya lo habíamos, creo que platicado en anteriores ocasiones, por ejemplo, en temas de programas sociales, pues nosotros sí nos gustaría fortalecer el tema del apoyo a los padres de familia a través de la mochila, del uniforme, de los zapatos que obtienen los niñas y niños antes de iniciar la escuela, ¿no? Desde luego fortalecer programas como el Médico 24/7, el Médico a Domicilio, que fueron programas emblemas de la administración pasada, pero no por ser programas emblemas de una administración significa que los tienen que desaparecer, sino hay que cuidar el presupuesto que estos tienen, pues permiten que en el interior del Estado se estén dando consultas, además de la modernización de varios centros de salud que se dieron en el interior del Estado. Hablando del tema de salud, diputado, allá hay un tema que, si mal no recuerdo, con Vila no se pudo llegar a un acuerdo con el gobierno federal en el sentido de firmar el convenio que incorporara al Estado de Yucatán al sistema, bueno, hoy se llama de bienestar, bienestar. Allá, ¿cómo está el asunto? Pues mira, la verdad es que
que se tomó la decisión correcta porque nosotros, cuando estábamos en el gobierno, nos pidió afiliarnos al INSABI, el cual desapareció porque simplemente no funcionó. Que les dio la razón. ¿Okay? Y se tuvo que ir cambiando de nombres y pues nosotros dijimos, bueno, hasta que no quede demostrado que pueden satisfacer la demanda en materia de salud, pues nosotros no podemos soltar el presupuesto porque al final hay un compromiso o había un compromiso con las y los yucatecos de respaldar en temas de salud cuando no pudiesen ser cubiertos por el gobierno federal. Pues ahora que parece, como quiera que sea, no se está más institucional. Ustedes van a apoyar la incorporación del Estado. Pues nosotros tenemos que hacer el estudio, ver en qué situación dejan este programa, cuáles son las intenciones de este nuevo gobierno federal de afiliar a los estados, cuál es el impacto presupuestal que va a tener en Yucatán, porque si se va a ampliar en beneficio de los yucatecos y las yucatecas, si se le va a meter lana, infraestructura, contratación de más médicos, más doctores, etcétera, pues desde luego si beneficia a los yucatecos, nosotros no podremos estar en contra, pero hay que aclarar cuál es el alcance que va a tener esta incorporación y qué va a dejar de hacer el Estado, que al final el Estado también tiene que actuar de manera subsidiaria cuando hay ciertas demandas que no están siendo solventadas. Aunque de entrada lo que sabemos, diputado, es que IMSS Bienestar es dejar los recursos y federalizar todo. Es decir, que el gobierno, que el gobierno federal se haga cargo de todo esto. Eso le quita un margen también de operación al gobierno del Estado. Y no solo eso, sino habría que estudiar el tema constitucional, porque acuérdense que los gobiernos solo pueden hacer lo que las leyes le facultan y tienen la obligación de cumplir con eso. Entonces habría que estudiar también el tema constitucional de cuál es la contribución que los estados deberían tener en materia de salud para su población. Diputado, pasando a otro tema que no tiene que ver con el Congreso, sino es más bien de carácter político. Sabemos que tiene usted una aspiración a dirigir a su partido, Acción Nacional. Platíquenos un poquito de esto. Así es, después de una reflexión pues con varios panistas, pues decidimos registrarnos para el proceso interno del Partido Acción Nacional en renovación de su dirigencia. Ahorita estamos en espera de ya aprobar la candidatura. Nos registramos el sábado pasado, respaldados por militancia, por consejeros, por panistas que son figuras políticas y referentes en Acción Nacional, como Xavier Abreu, como Edgar Ramírez, como Pedro Cobó de Tizimín, respaldado por varios de nuestros alcaldes. Bien abrigados. Estamos bien abrigados y estamos esperando ya se apruebe la candidatura para ya poder venir a platicar de cuáles son los proyectos que tenemos para Acción Nacional. Sin embargo, también se ha abierto el proceso a nivel nacional para renovar la dirigencia de Marco Cortés, que es todavía el líder nacional del PAN. Y vemos que una de las candidatas que estuvo en Mérida hace unos días decía que el PAN tiene que regresar a sus orígenes, es decir, el PAN siempre fue un ícono en lo que es la elección interna de sus candidatos, en fin, en métodos muy democráticos que finalmente en los últimos 12 años lo ha abandonado, ¿no? Mira, yo creo que el PAN tiene que hacer una reflexión muy profunda de qué es lo que le da esencia y de cuáles son las nuevas causas que existen en el futuro. El PAN fue un partido que es un partido que ya tiene 85 años, que se fundó en 1939, ¿no? Entonces tiene que tomar lo mejor del pasado que le daba esa esencia y conectarlo con las nuevas causas que hoy tiene el futuro, porque es otro México, es otro Yucatán, y en ese sentido tiene que actuar el partido, ¿no? Conectar la esencia del pasado con las necesidades del futuro. En su opinión, ¿qué es lo que pide el panismo hoy por hoy? Lo que ha usted captado en la víspera de lo que sería aspirar al liderazgo panista. Mira, una de las reflexiones más profundas es que creo que el tema de la alianza con el PRI en la elección pasada fue algo que sobre todo en municipios del interior del estado dolió mucho, porque durante décadas pues estabas enfrentado con tu vecino y hoy te piden que te tomes la mano y ¿no? No gustó, ¿no? Al panismo no le gustó. Pues vimos los resultados, ¿no? Y yo creo que no fue una alianza favorable, ¿ok? Que debimos ir
con la esencia de Acción Nacional, y ahora sí me gustaría, ahora sí que presumir que en el caso de mi candidatura, yo fui sin alianza, yo fui solo a través de las siglas de mi partido, el Partido Acción Nacional, y hoy estamos muy contentos de estarlo representando en el Congreso. Sí es cierto, fue candidato a diputado en el distrito número uno de la ciudad, que abarca el centro histórico, una parte del norponiente y una parte centro-sur. ¿Lo volvería a hacer? Por supuesto, yo las veces que mi partido me pida que estemos allá, ya estaremos. Diputado, ¿en qué posición nos pone? Porque mal que mal, actualmente, cuando menos a nivel federal, pues sigue la alianza, digamos, dentro del Congreso. Mira, la verdad es que lo que tenemos que hacer nosotros es velar por la situación del PAN Yucatán, ¿no? Ya a nivel nacional se está corriendo este proceso de renovación de las dirigencias, el cual pues los panistas tendrán el derecho a votar por quien consideren que es la mejor opción, pero desde luego en Yucatán el panismo tiene una esencia propia. En Yucatán tenemos panistas que son referentes nacionales, como Carlos Castillo Peraza, como Víctor Correa Rachó, y esa es la esencia del PAN Yucatán y tenemos que conservarla. Sí, ya que habla de esencia, diputado, ¿el PAN tiene chance de regresar al poder en Yucatán? Por supuesto. Hoy el PAN pues gobierna, o más bien obtuvo el 35% de los votos, es la segunda fuerza política más importante de Yucatán. Es muy distinta la situación a nivel nacional del partido con la que tenemos en Yucatán, pues se gobierna Mérida, se gobierna Canacim, se gobierna Progreso, se gobierna Concal, que son municipios de la zona metropolitana y además de los municipios más poblados. O sea, Mérida y Canacim son de los municipios con mayor población, y no solo eso, Canacim se reelige. Significa que hubo una excelente aceptación de nuestro alcalde Eddie Bojorquez. Aquí gana Cecilia por una diferencia de 54,000 votos. Es decir, el panismo está vivo. Solo pues ya la siguiente dirigencia tendrá que tomar las determinaciones y ya empezar el trabajo rumbo a 2027. En mi opinión, diputado, el PAN tuvo dos contribuciones a lo largo de su historia. Ha tenido dos contribuciones. Sus principios democráticos, claro, que siempre luchó, y también su lucha contra la corrupción, por la honestidad, en la forma de hacer política. Ok, estamos próximos a ver la elección donde usted va a participar. Sí. De una u otra manera, incluso en el PAN se fueron repitiendo muchas de las cosas que acusaba la PRI, por ejemplo, del famoso dedazo de poner a sus dirigentes, etcétera. Vamos a ver una elección democrática. En el caso suyo, en el caso de quienes compitan, lo vamos a ver. Pues la hay porque hay competencia y qué bueno que la hay. Hay otro aspirante que también se registró el mismo sábado. No, también el PRI ponía dos, pero siempre había el clásico dedazo. Este es, y el otro es comparsa, ¿no? Eso lo podemos ver. No, yo conozco a la otra persona que se registró y sé que le va a meter todos los kilos. Al final se aceptará el resultado democrático. Y muy rápido, ¿no? El Ahora, 27, la lucha contra la corrupción. 27 de octubre es la elección interna del lucha PAN. Contra la corrupción. ¿Pero en qué? Aquí, en el gobierno, aquí estamos estrenando un gobierno que además está lleno de priistas, bueno, no lleno de priistas, con muchos priistas. Sí. ¿No? Se supone que expriistas. Bueno, algunos dicen que ni renunciaron, pero bueno, son priistas y además todo el mundo sabe que han participado en muchas cosas, en muchas corruptelas, sí. ¿No? Pero ahí está. ¿Cómo va a ser la lucha del PAN contra eso? A ver, primero, pues ahorita que hablando un poquito del gabinete, pues una de las decisiones más importantes que tiene que hacer un gobernador es nombrar al equipo que lo va a estar acompañando durante los próximos 6 años. Eso, pues nosotros hacemos votos de confianza, nos saltan a lo mejor algunos nombres que se han salido en la prensa, que ustedes son los expertos en el análisis político de eso, pero pues nosotros en el entendido que si al gabinete y al gobernador Joaquín Díaz Mena le va bien, a Yucatán le va bien. Y nosotros pues tenemos que ser muy vigilantes de todas las acciones en materia de impacto presupuestal que se estén dando dónde se están dando dónde están los indicadores de resultados, dónde está esta planeación,
cómo se va embonando en el plan de desarrollo estatal que obligadamente el gobierno tiene que hacer y cuáles son las bolsas presupuestarias que van a hacer para cada uno de los ramos y desde luego la vigilancia de la cuenta ¿Sabe pública. por qué le pregunto esto, diputado? Porque, por ejemplo, entiendo que van a desaparecer entidades autónomas de estas de transparencia y estas contra la corrupción, que la verdad fueron buenas ideas, pero como quiera que sea, nunca vimos realmente resultados, nunca vimos que algún funcionario, por mucho que la prensa, por mucho que los medios de comunicación e incluso la sociedad lo supiera, nunca fueron nunca fueron realmente le fincar y mucho menos fueron pisar un bote, ¿no? Como se dice. Digo, aquí tendríamos que hablar de cada uno de los casos específicos. La verdad es que yo los desconozco. Lo entiendo como unas... Cuando se habla de cosas personales, sí. No estoy hablando de cosas personales, sino qué proponer a cambio de esto que va a desaparecer. Hasta ahorita no traemos en la agenda una propuesta formal de todos estos, aquí en Yucatán, ¿no? Aquí en Yucatán. A nivel nacional, pues sí se han dado estos claro. Signos de que por allá van, ¿no? Aquí en Yucatán, hasta donde tengo entendido, seguiremos en esta normalidad democrática, que yo espero que sigamos, de pesos y contrapesos, que eso es parte de lo que habla una democracia, ¿no? Ni nosotros pues defenderemos todo lo que consideremos que son herramientas de empoderamiento ciudadano, porque al final todo esto lo sabemos porque existe un organismo que cuando ustedes como reporteros, como periodistas o en general como sociedad civil preguntas, pues están obligados a darte esa información y allá nos enteramos varias cosas. Ya habría que formalizar la segunda parte, que es ya las demandas específicas y que siga el procedimiento. Y ahí viene un tema muy caliente para los diputados, que es el presupuesto. Claro, 2025. Lo estaremos discutiendo. Días, ¿no? Ahorita los ayuntamientos tienen que terminar de armar sus presupuestos, también el gobierno del estado, y en esta ocasión especial, por ser inicio de gobierno, tenemos, si no me equivoco, hasta el 25 de diciembre para aprobar el presupuesto del estado de Yucatán. Bien. ¿No? Diputado, como siempre, agradecemos que haya estado en este espacio, toda la información que nos dio para que nuestro amable auditorio también norme criterios de qué está ocurriendo y qué está pasando en Yucatán, sobre todo en materia de lo que es no solo en aspectos legales del Congreso, sino también políticos, como lo que va a pasar en el PAN, en su partido. Y estaremos pendientes. Si usted gana aquí, le invitamos para que regrese. Y aunque no gane, ¿no? No, aquí, vamos muy bien y ya estaremos esperando los tiempos para hablar netamente de eso. No se olvide lo que platicamos fuera. Nada. Hay que meterle al deporte.